Dios le bendiga, mi nombre es David Batista. Dios bendiga de una forma especial a su pueblo, los hermanos que nos escuchan y también los amigos. Este mensaje va para los hermanos de la iglesia, bendito sea el Señor. Hoy en día, amado, el tema que vamos a tratar es sobre si un mensajero de Dios, un evangelista, puede, bendito sea el Señor, predicar con música. Y hoy estamos viendo que muchos predicadores, en realidad sabemos que muchos de ellos son llamados por Dios, bendito sea el Señor, aunque no todos, pero hoy en día están predicando con música instrumental. Ponen un pianista, bendito sea el Señor, llaman al pianista para que le toque una melodía para ellos entonces empezar a predicar. Y vamos a ver si eso es bíblico. Y bendito sea el Señor, y también sea Dios glorificado. Si el pianista no está, entonces ponen ponen un fondo, graban una música instrumental en el celular y lo ponen para entonces ellos predicar. Es una modalidad que nueva, que los que son viejos en el evangelio saben que eso es de ahora. Muchas cosas raras están sucediendo y se está administrando de una forma no bíblica en los altares en estos últimos tiempos, porque ustedes saben que estamos en apostasía, bendito sea el Señor. Entonces ellos se basan en 2 de Reyes 3:15. Perdón, vamos a leer, bendito sea el Señor, en el capítulo 3, verso 4 de 2 de Reyes, dice así: entonces Mesar, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Bendito sea el Señor. Entonces ahí es que Joram, bendito sea el Señor, sale a hacer guerra, bendito sea el Señor, y convida a Josafat, bendito sea el Señor, y le dice a Josafat, rey de Judá, que si él puede ir a la guerra con él. Y Josafat le dice: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Bendito sea el Señor. Sabemos que Josafat también hizo alianza con el rey Acab y fue amonestado de parte del profeta Jehú, si mal no recuerdo. Fue amonestado porque él estaba fortaleciendo la mano del pecador, del corrupto Acab. Aunque Josafat era un hombre temeroso de Dios, tuvo esa recaída, pero al final Josafat terminó su reinado bien, bendito sea el Señor. Entonces salieron el rey Acab, el rey Joram, rey de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom, y consultaron al profeta Eliseo, lo mandaron a buscar. Entonces, donde ellos se están basando, bendito sea el Señor, en 2 de Reyes, como le dije, 3, verso 15, bendito sea el Señor. Leímos el 4 y el 5, que el rey Moab se había rebelado contra el rey de Israel, que era Joram, el hijo de Acab, del rey Acab, el corrupto, el perverso, que hizo pecar a toda Israel en la idolatría, casándose con esta mujer, Jezabel. Bendito sea el Señor. Y en el 3:15 de 2 de Reyes, capítulo 3, verso 15, dice: bendito sea el Señor. Dice Eliseo: mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Ellos se basan ahí en ese verso bíblico. Bendito sea el Señor. Pero eso es algo que está sucediendo ahora en estos últimos tiempos. Eso es nuevo. El orden de Dios no es así. Bendito sea el Señor. Entonces, un tañedor era un músico. Entonces vino la mano de Dios sobre Eliseo. La mano de Dios simboliza el poder de Dios, y ahí él le profetizó. Bendito sea el Señor. Dios es soberano, Dios hace como él quiere, amado. Pero en el tiempo de la ley, Dios actuaba de muchas formas, con los profetas de diferentes formas. Y esta fue una de las formas en la cual el profeta mandó a buscar un tañedor. Nada más vemos que esa cita bíblica, solamente hay una sola cita bíblica donde habla, si mal no recuerdo, que un profeta haya buscado un tañedor para profetizar. Pero Eliseo no dependía, bendito sea el Señor, de la música, de lo que el tañedor tocara. Eliseo dependía del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pero Dios hace como él quiere. En esa ocasión buscó un tañedor, Eliseo. Ahí vino la mano de Dios. Entonces ¿qué es lo que le quiero dejar dicho en esta noche? Ellos se basan en esa cita bíblica. Sin embargo, vamos
a leerla, vamos a dar este estudio y vamos a leer cita bíblica. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en Nehemías, bendito sea el Señor, capítulo 8. En Nehemías capítulo 8 dice la palabra de Dios que y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Moisés. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todo lo que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta del aguas, del agua desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde que amaneció hasta el mediodía, en presencia de hombre y mujer, y todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oiga bien, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, dando a entender que cuando se va a hablar la palabra del Señor hay que estar atento a la palabra del Señor. ¿Qué era lo que se iba a hablar? La palabra de los escritos que estaban en la ley, que era la palabra de Dios plasmadas en la ley. Bendito sea el Señor. Y dice en el verso 5 del capítulo de Nehemías 8, en el verso 5 más para abajo, ya terminando: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendito sea el Señor. Todo el pueblo estuvo atento. Significa esto, amado, de que cuando todo tiene su tiempo, cuando se canta cuando se hace el culto, bendito sea el Señor, se canta el devocional, se dan oportunidades en el cultural, y como todo tiene su tiempo y Dios es un Dios de orden, el tiempo de cantar es el tiempo de cantar, y aplaudir, tocar la güira, tocar el piano. El tiempo del cultural también se toca la güira. Cuando una persona va a cantar un coro, si va a cantar un himno, se toca el piano. Ya pasó ese tiempo, ahora llegó el tiempo de la palabra del Señor. Dios va a hablar, y cuando Dios va a hablar hay que estar en silencio. Bendito sea el Señor. Estar atento a lo que el Señor nos va a decir. No podemos servir a dos señores, porque una persona que esté predicando con una música de fondo, bendito sea el Señor, entonces cuando viene a ver el oyente no se concentra quizá mucho en el mensaje, puede también interrumpirle la música, porque a la hora de ministrar la palabra de Dios es muy delicado, y no es prudente eso bíblicamente, ¿no? Y lo vamos a ver según vayamos hablando, y bendito sea el Señor en este estudio. Vámonos al Nuevo Testamento. En Hechos 15 verso 11 dice la palabra de Dios: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, hay que escuchar cuando se está hablando de la maravilla de Dios. La palabra de Dios es una maravilla, los prodigios, los milagros y las cosas que Dios hace. A la hora de usted dar el testimonio y de usted hablar, hay que estar en silencio, hay que estar callado para escuchar lo que en realidad, bendito sea el Señor, Dios nos quiere hablar, porque Dios nos habla Dios nos habla a través de su siervo. Bendito sea el Señor. Y hay que estar con el oído presto, como estaba la gente en Nehemías capítulo 8. Su oído estaba atento y todos hicieron silencio. Y hoy en día vemos un desorden, vemos la gente como la gente a la hora del mensaje, una corredera, una brincadera, una voceadera. Y eso hay que tener cuidado. No es que usted no alabe a Dios, usted puede alabar a Dios en medio del mensaje, puede glorificar a Dios, pero con prudencia. Pero donde queremos el central en este estudio es en la música que ponen los predicadores a la hora de predicar, basándose en esa cita bíblica. Eso es una sola cita bíblica. Que yo entienda, si alguien encuentra otra cita bíblica donde hubo otro profeta que también buscó un tañedor, que es un músico, para profetizar, pues entonces, si yo no la sé, porque me la busque, pero creo que no está. Porque no podemos sustentar una doctrina con una sola cita bíblica. Hay que entender que eso fue en la ley también. Tenemos que irnos al Nuevo Testamento. La iglesia se rige por el Nuevo Testamento, no por la ley. Hay cosas que están en la ley, que están ahí, que son vigentes, que nosotros la hacemos, que son los mandatos de Dios, de las normas y los morales, espiritualmente y físicamente. Bendito sea el Señor. La norma que Dios ha establecido: no robará, no matará, que hay que dar, bendito sea el Señor, hay que
ser honroso en todo. Esa parte ahí, eso no ha cambiado, eso sigue vigente. Lo que cambió fueron los de la ley, lo que se llama los sacrificios. Bendito sea el Señor. Seguimos con este estudio, los sacrificios de los animales, cosas que eran símbolos de lo que había de venir, que era Jesucristo, el Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Dice que oyeron a Pablo y a Bernabé, bendito sea el Señor, que contaban cuán grande maravilla hacía Dios entre los gentiles. Vamos a Hechos 13:15. Y después de la lectura de la ley, de los profetas principales de la sinagoga, mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Comienza Pablo, bendito sea el Señor, a dar el mensaje. Pero oiga bien, los principales de la sinagoga le dijeron, bendito sea el Señor, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Dice que Pablo se levantó, hizo señal de silencio con la mano y comenzó entonces a exhortar. ¿Qué era lo que iba a exhortar Pablo? La palabra del Señor. Vemos aquí que no hay música ni nada por el estilo, porque la música, bendito sea el Señor, la música no es de ahora, la música trasciende de tiempos muy antiguos, bendito sea el Señor. Y hay que entender, amado, que tenemos que regirnos por la palabra, por los apóstoles y por Jesucristo, bendito sea el Señor. Habacuc 20, la palabra de Dios registra, bendito sea el Señor: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, bendito sea el Señor. En el Viejo Testamento podemos decir, bendito sea el Señor, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El templo de Jerusalén, que el templo de Salomón, bendito Señor, era el templo de Dios que Dios había mandado hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ese templo era símbolo de que ese templo tenía dos significados. Ese templo era símbolo de Jesucristo y símbolo también de la iglesia. Recuerde que una vez Jesús dijo: destruiré este templo en 3 días y en 3 días lo reedificaré. Y ellos pensaron que era del templo de Salomón. Dijeron: Salomón hizo esto en tantos años y tú lo vas a destruir en 3 días y en 3 días lo vas a edificar. Y no entendieron que Jesús estaba hablando de su muerte y su resurrección. Bendito sea el Señor. Pero la palabra de Dios dice, bendito sea el Señor, en 1 Corintios, ya sabemos que el templo de Salomón era simplemente un templo que era símbolo de lo que había de venir. El templo ahora, hoy en día, somos nosotros, no son las 4 paredes. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y 1 Corintios 6:19: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. O sea, eso de entender, amado, que si Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando un evangelista se guarda para Dios y anda en el Espíritu, cuando predica, bendito sea el Señor, predica la palabra de Dios, y se sobreentiende claramente que el Espíritu Santo mora en él. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Bendito sea el Señor. Ahora ya que el Señor no mora en el templo que hizo Salomón, ese templo donde él moraba, en el arca del pacto, ahí estaba el Señor, bendito sea el Señor. Ya él no mora en ese templo, él mora en nosotros, porque dice 1 Corintios 3:16: no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y 1 Corintios 6:19: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. O sea, cuando nos guardamos para el Señor, bendito sea el Señor, y nos consagramos para él, entonces Dios habla a través de nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu Santo mora en este templo, ya no mora ya en templo de 4 paredes, sino en el templo, en este cuerpo, dentro de este cuerpo, en vuestras almas mora el Espíritu Santo cuando damos testimonio. Y no necesitamos para predicar de que una música de fondo, eso simplemente un piano, eso es una modalidad que ha venido nueva. ¿De dónde viene eso, amado? De los falsos apóstoles y los apóstatas que hoy en día han traído eso. Bendito sea el Señor, bendito sea el nombre de Dios. Es igual, amado, también que el asunto, bendito sea el Señor, de los el asunto de
de los predicadores que predican 2 y 3 predicadores a la vez. Bendito sea el Señor. Vámonos a la Biblia. Bendito sea el Señor. Vemos, amado, gloria a Dios, sí. Vemos, amado, que en ninguna cita bíblica se registra que los apóstoles alguna vez predicaron a dúo entre 2 o 3 predicadores. Eso no es bíblico, amado. Eso, bendito sea el Señor. Eso es una modalidad nueva que ha venido. Dios es un Dios de orden. Nunca vimos también en el antiguo profeta. Recuerde que Micaías, el profeta Micaías y Elías pensaba que estaba solo y estaba Micaías también. Y nunca vimos que interactuaron los dos al mismo tiempo. Bendito sea el Señor. Y nunca vimos como hubieron profetas que eran contemporáneos. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento, nunca vimos que interactuaron los dos dando una profecía. Uno venía y daba una profecía y otro venía y daba otra y interrumpía. Nunca se vio eso. Ni en el Nuevo Testamento tampoco hemos visto eso. Cuando el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo, no vemos a Pedro bajo ninguna manera. Vemos a Pedro, bendito sea el Señor, que después que Pedro da la exhortación y da el mensaje, que se levanta otro a dar otro mensaje, o que alguien viene, o que comparten el mensaje. Pedro predica una parte, viene uno de los apóstoles también, viene Mateo, viene Jacobo, bendito sea el Señor, uno de ellos, y viene también y toma parte y predica, y luego se para y viene Pedro y entra. No vemos eso, es un desorden dentro de la iglesia. Y hay muchos que se dicen ser sana doctrina. No vamos a decir quizás que no lo sean, vamos a decir que no lo sean, pero por desconocimiento, bendito sea el Señor, de la palabra de Dios, están utilizando esto. Y esto lo trajeron los falsos apóstoles también, que predican 4 y 5 predicadores a la vez. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar una cita bíblica, vamos a hacer el encuentro. Bendito sea el Señor. Ahí puede Jesús. Bendito sea el Señor. No vemos ninguna cita bíblica, nadie tiene cita bíblica para eso. En el capítulo 15 de Hechos, cuando Pablo y Bernabé van a ese lugar, que lo llaman a la iglesia, era porque muchos de los judíos se habían convertido de lo de la circuncisión y estaban enseñando al pueblo a judaizarse, lo estaban regresando a la ley. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron que ir a discutir ese caso, y ahí interactúan ambas personas. Vemos que Pablo habla, luego creo que Jacobo se levanta, luego también habla. Ahí interactúan unos cuantos. Pero ¿por qué interactúan unos cuantos? Pues se está discutiendo un tema. No es igual que usted predicar un mensaje de Dios y cómo se va a limitar al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Cuando hay gente que Dios lo usa, gente con potencial en Dios, que duran hasta más de una hora predicando, y bajo la unción y la gloria, y después que predican en la administración, también Dios lo usa terrible, duran hasta una hora y hasta hora y media, hasta donde el Espíritu lo lleve en liberación. Y cómo hace ese show de 4 y 5 predicadores predicando. Eso trae, amado, trae celo. ¿Por qué? Porque entonces usted está haciendo algo mecanismo, usted está haciendo un programa humano donde usted está llevando 4 y 3 predicadores, bendito sea el Señor, y cada quien, ahí se mete lo que se llama la competencia, el celo. ¿Sabía eso? ¿Qué voy a traer para impresionar? Yo he visto eso, amado, y Dios me reveló eso, y lo prediqué también, que eso no es de Dios. Todo lo que no tiene asidero bíblico y se quiere perpetrar dentro de la iglesia y lo penetran en la iglesia sin tener fundamento bíblico, no viene de Dios. Y lo que no viene de Dios viene del diablo, que el Señor lo reprende. Y toda esa malicia se están introduciendo en la iglesia, y muchos pastores no están teniendo visión. A un pastor de sana doctrina le está fallando la visión. Bendito sea el Señor. Hay que llevarlo a la palabra. Eso no es de Dios. En un retiro se puede, o en una vigilia se puede dar, bendito sea el Señor, un retiro que sea largo, se puede dar un estudio de la palabra, un estudio bíblico y una prédica. Ahí sí, pero no de que predicando 2 predicadores y 3 predicadores, que eso no es de Dios, eso es una modalidad nueva. ¿Dónde la palabra de Dios? Quiero que alguien me busque una cita bíblica que me diga dónde registra la palabra de Dios, que bendito sea el Señor, que los apóstoles implementaron eso. No la van a encontrar. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, Hechos 14, verso 12. Vamos a ver qué dice aquí. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era quien llevaba la palabra. ¿Se da cuenta? Pablo y Bernabé eran compañeros de ministerio, y dice que a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Bendito sea el Señor. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Eso era en Atenas. Usted sabe que eso para allá adoraban a dioses paganos. Mercurio, ¿quién era Mercurio? El mensajero de los dioses. Bendito sea el Señor.
En honor a él es que sacaron que llaman la hermenéutica, de que la herramienta para tú entender la palabra de Dios. Es una falacia y una herejía. Para entender la palabra de Dios lo que hay que obedecer la palabra, y el Espíritu Santo nos guiará y nos enseñará todas las cosas y nos guiará por camino de justicia y de verdad. Amén. Tenemos aquí, dice que a Pablo, a Bernabé le llamaban, bendito sea el Señor, a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, pero era quien daba la palabra, era el mensajero. No vemos que Pablo y Bernabé en ninguna cita bíblica están ellos dos interactuando, predicando Pablo y dividiéndose el mensaje entre los dos. Si van predicando Pablo una parte, viene Pablo y se para de predicar y entra Bernabé, y luego se para Bernabé, entra Pablo. Eso no tiene asidero bíblico. Eso totalmente está en contra de los principios y de las normas de la palabra del Señor. Son cosas que se han metido dentro de la iglesia. Dice que tenemos que agarrar la pequeña zorra, dice los proverbios, porque son cositas que tú la ves sencilla, pero el que tiene la visión de Dios se va a dar cuenta, lo lleva a la palabra, que eso no es bíblico, que eso se está lo están introduciendo, está introducido dentro del pueblo, porque hay muchos pastores que lamentablemente les falta la visión, aunque sabemos que hay pastores que son de Dios, que tienen visión, y no vamos tampoco a echar un juicio sobre aquellos pastores que permiten eso, es que quizás no tienen el conocimiento, bendito sea el Señor, porque tampoco vamos a echar un juicio tampoco así a la ligera. Simplemente escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna, y tenemos que escudriñar más la palabra de Dios. Yo conozco mucha gente que son de sana doctrina, he conocido personas que son de sana doctrina, pastores, y están implementando eso. Yo sé que es por falta de conocimiento, bendito sea el Señor. Y eso está claro, no vemos ninguna cita bíblica que avale eso, amado. De predicar 2 y 3 predicadores juntos, porque eso no le da libertad al Espíritu Santo, es algo mecanismo y se entra el celo. Y Dios me mostró eso en una visión también, en un sueño. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, y eso lo están implementando como buenos y válidos. Note bien que los predicadores de Dios, mire Gigi Ávila, que era un profeta de Dios, un verdadero hombre de Dios. Nunca vimos a Gigi Ávila predicando 2 y 3, predicando y interactuando con otro predicador, dando 2 mensajes y 3 mensajes. No se puede poner fundamento tras un fundamento tras otro fundamento. Eso es un sancocho. Porque si yo vengo con una palabra de parte de Dios, después viene otro con otra palabra, otro con otra palabra, Dios da la palabra que conviene. Cuando Dios va a dar un mensaje, da un mensaje específico. Si hay una desobediencia en el pueblo, Dios va a hablar de la desobediencia. Si hay un problema en el pueblo, de que Dios tiene que bendito sea el Señor, que sanar corazones, sanar heridas, Dios va a dar un mensaje de amor, un mensaje, bendito sea el Señor, aunque todos los mensajes de Dios son de amor, aunque sean de corrección. O sea que Dios es un Dios de orden. Eso es un desorden dentro del pueblo, que está pasando hoy en día dentro del pueblo, de la sana doctrina del Señor. Cuando usted va a hacer un evento, bendito sea el Señor, multitudinario, ¿cómo usted va a meter 3 y 4 predicadores? Eso es antibíblico. Usted tiene que traer un solo predicador para que Dios hable a través de una persona. Dios siempre ha usado una persona para hablar. Si nos vamos al Viejo Testamento, Dios siempre usaba un profeta, usó a Moisés, usó a Eliseo, a Elías, a Eliseo, al profeta Isaías, y nunca lo vemos a ellos interactuando, bendito sea el Señor, con 2 profetas juntos profetizando. Uno profetiza una parte, otro viene y profetiza otra. Imposible. Recuerde que en 1 Corintios 14 había un desorden en los corintios, que estaban toditos profetizando junto a la vez, toditos un sancocho. Y Pablo dijo claramente que hagan todo, pero en orden y decentemente. Entonces, amado, la palabra de Dios dice claramente en 2 Corintios, bendito sea el Señor, capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, vamos a leer. Me lo sé de memoria, pero quiero leerlo, bendito sea el Señor. Capítulo 10, verso 5. Dice aquí, leemos en el nombre de Jesús: derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios dice claramente en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, cuya piedra principal es Jesucristo mismo, fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eliseo era un profeta del Señor, pero recuerde que nada más eso nada más se da en esa sola cita bíblica, y no podemos hacer una doctrina de eso. Y la guianza para nosotros no es Eliseo, aunque fue un hombre de Dios, y no son los antiguos profetas. Dice la palabra de Dios que la guianza son los apóstoles, y dice, y los profetas claramente, porque los profetas también profetizaron
de Jesucristo y de lo que iba a pasar en el futuro. Eso está claro, pero la palabra de Dios dice claramente que el fundamento son los apóstoles y los profetas, cuya piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Amén. Estoy reiterando. Además, en 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual está establecido, el cual es Cristo. No vemos ni a Jesucristo, ni vemos tampoco a los apóstoles en eso, predicando entre tres junto a la vez, interrumpiendo. Uno predica 15 minutos, 20 minutos, otro 20 y le mandan a parar. Eso no es el Espíritu Santo. Ahí se está moviendo, es el diablo que se mueve ahí. Despierten, abran los ojos, que Dios no está ahí. Eso es mecanismo. Por eso es que el poder de Dios no se mueve como debe de moverse. La gloria de Dios no se está moviendo como debe de moverse, porque muchas personas han perdido la visión y muchas personas no están, parece, escudriñando bien las escrituras. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:11, vaya buscando lápiz y papel si usted quiere. Bendito sea el Señor. Oigan, me lo sé de memoria también, pero quiero leerlo. Bendito sea el Señor. 1 de Pedro 4:11, mira lo que dice aquí. Dice aquí, en el nombre de Jesús leemos. Bendito sea el Señor. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio y por los siglos de los siglos. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Entonces, está claro, amado, que el fundamento es Cristo. Y nosotros no podemos enseñar lo que Cristo y los apóstoles nos enseñaron. Hay que enseñar lo que ellos enseñaron. Pablo es el apóstol de los gentiles, y leímos en el capítulo de Hechos, capítulo 14, verso 12, que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque Pablo era quien daba la palabra. Eso está claro. Por eso dice, derribando todo argumento, bendito sea el Señor. Vamos a leer 1 de Corintios, 2 de Corintios, vamos a leerlo de nuevo, creo que lo leí ahorita. 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todos pensamientos a la obediencia a Cristo. O sea, esos son un pensamiento, una ideología, bendito sea el Señor, que le ha llegado a muchas personas ya sin visión, a los falsos profetas, a los falsos maestros, los falsos apóstoles, y se está ministrando dentro de la iglesia. Eso es un show. Y bendito sea el Señor, y el evangelio no es un show. Los predicadores que se respetan y se guardan para Dios, que están llenos de la gloria de Dios, no hacen show. Eso es un show. Hay que darle libertad al Espíritu Santo. Y hay predicadores que yo sé que son de Dios, que están haciendo esto, que están ministrando con piano, con música de fondo, y yo sé que muchos de ellos son de Dios y lo están haciendo por desconocimiento de la palabra de Dios. No hay ninguna cita bíblica en el Nuevo Testamento que fundamente esa práctica. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme a lo que está establecido. Eso no está establecido por los apóstoles ni por el Señor Jesucristo, que es la piedra principal. Bendito es el Señor. Por eso dice, nadie puede poner otro fundamento, el cual está establecido, que es Cristo. El fundamento es Cristo, el fundamento es la palabra. Y esas son modalidades nuevas. Yo sé que muchos pastores que son de Dios, que están permitiendo eso, yo sé que lo están permitiendo por falta de conocimiento, por falta de escudriñar las escrituras, porque no todos lo sabemos. Tampoco estoy diciendo que yo sé más que los pastores, o que sé más que todo el mundo. Simplemente estoy dando lo que Dios me ha enseñado por su gloria y por su misericordia. Bendito sea el Señor, para gloria de su nombre. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Hasta otra nueva entrega. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. El Señor me le siga bendiciendo de una forma especial. Y vamos a ministrar conforme a la palabra, a lo que está establecido. Dios le bendiga mucho. Hasta otra nueva entrega.